la frecuencia de la Facultad de Derecho para el mundo. News Canal Multimedia Radio. Canal Multimedia presenta La Constitución, el Amparo y tú. Programa de los Colegios de Garantías y Amparo y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conducido por Luciano Silva Ramírez y Guillermo Teutli Otero. Comenzamos. Muy buenas tardes. Como todos los martes, sus amigos, el doctor Guillermo Teutli Otero y el de la voz, doctor Luciano Silva Ramírez, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Constitución, el Amparo y tú. Un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Seminario de la Especialidad, del Seminario de Amparo y también del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la propia Facultad de Derecho. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante y que está en boga en estos días, es ni más ni menos que la reforma a la Ley de Amparo y el nuevo Poder Judicial de la Federación. Ese tema hoy lo hablaremos, hoy me toca exponer sobre el tema. Déjame y por eso le decía yo a Guillermo que así como a él le ha tocado exponer temas de gran importancia, de relevancia por su profundo conocimiento en la materia, bueno, hoy no era la excepción de que hoy me tocara a mí hacer la exposición de un ni tema por mucho importante. la excepción de que tengamos a un profesor que es de dudosa experiencia. Tenemos a un profesor, a un doctor de una extraordinaria experiencia en la materia, que lleva 45 años dando clase en la Facultad de Derecho, que ha sido consejero técnico de la misma facultad, es licenciado y doctor por la misma y convención honorífica, que tiene varias publicaciones, todas referentes al control de la constitucionalidad y al amparo, que son sin lugar a dudas referencia para todos los alumnos de la facultad y profesores. Es una persona que además es un reconocido litigante en la materia, tiene todo la experiencia en esto, en el amparo y en el derecho constitucional. Habitualmente cuando tú presentas al participante hoy como conductor, siempre dices que estamos de lujo, ¿no? Hoy estamos de súper lujo, porque ya dejas por una vez no serás conductor, vas a ser el participante y te vamos a aprender mucho sin lugar a dudas. Sí, efectivamente, la reforma al juicio de amparo y el nuevo Poder Judicial han suscitado muchas, algunas críticas positivas, otras críticas negativas. Los negativos generalmente tienden a decir, uno de los aportes, son dos, pero uno de los aportes principales de México al constitucionalismo universal es el juicio de amparo. Nos han copiado en países de Europa, en América Latina, etcétera, pero fuimos los originales, se nació aquí y es un aporte sensacional. Que hay quien dice que lo estamos o lo están echando a perder, por decirlo de alguna manera, pero eso no nos vas a explicar tú. Bienvenido, Luciano, y déjame decirte una cosa, que este tema de actualidad y coloquial, como nos vas a explicar, cumple bien el mandato que nos dio la señora directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas, de tocar temas de actualidad y de tocarlos de una manera sencilla para que el estudiante y el mexicano que está en la calle, que va caminando por ahí, lo entienda y comparta la preocupación. Bienvenido, Luciano. No, pues muchas gracias, sobre todo porque es uno de los temas que dijera yo es la columna vertebral de nuestro Estado constitucional democrático de derecho en México. Y para cumplir con lo que nos ha encomendado nuestra directora de abordar temas que son sumamente complejos, técnicos, jurídicamente hablando, brevemente voy a comentar algo que permita a nuestra audiencia, no tan solo a los estudiantes y estudiosos del derecho, sino a la gente en general, entender lo que es el amparo. No voy a entrar a las cuestiones técnicas de lo que es el juicio constitucional, pero sí brevemente comentar que en nuestro país el amparo es una institución querida y arraigada por el pueblo de México, porque protege los derechos más preciados de las personas: la vida, la libertad, la seguridad jurídica, obviamente el patrimonio, la propiedad, la salud. Hoy en día
pues también un papel muy importante para proteger el medio ambiente, los derechos, como ya veremos, derechos humanos de la tercera generación. En fin, es para proteger y respetar la dignidad humana. La dignidad humana es de la cual derivan todos los demás derechos. Cualquier pueblo que se precie de ser libre y democrático debe respetar la dignidad humana, la dignidad de las personas. Y eso es muy importante. Se ha arraigado en el pueblo a grado tal que ante cualquier problema de carácter legal, de carácter jurídico, las personas lo que primero que llegan pidiendo al despacho es: sácame un amparo. Sácame un amparo, ¿por qué? Porque, como ya decía yo, se ha arraigado en nuestro pueblo el juicio de amparo, y hay asuntos que son de ejercitarse ante los tribunales en las vías correspondientes. Por ejemplo, si es un juicio mercantil que no se le cubre un pagaré, un documento, un título de crédito, llega el cliente y lo primero que le dice al abogado, nos dice: oye, sácame un amparo para ver si el deudor me paga el adeudo que tiene conmigo, me firmó ese pagaré. O el trabajador, cuando es despedido, lo primero que llega pidiendo es: oye, sácame un amparo para ver si me regresan al trabajo. Y obviamente que a la gente pues hay que explicarle que en ese momento lo que se tiene que hacer es la vía correspondiente, el juicio laboral para reclamar la reinstalación o la indemnización constitucional al trabajador que fue despedido injustamente, o bien el que llega con el pagaré que no le ha cubierto el deudor, pues decirle: mira, no es el amparo, en este momento tenemos que hacer un juicio ejecutivo mercantil y vamos a acompañar como base de esta acción que vamos a intentar ante los tribunales del orden civil, vamos a exhibir como documento base de la acción tu pagaré, y una vez que el juez admita la demanda, va a ordenar que se requiera de pago al demandado, y si en ese momento de la diligencia correspondiente no nos paga, se le traba embargo en sus bienes para que garantice el adeudo. Pero comento esto porque la institución del amparo se ha arraigado en el pueblo, y por eso ante cualquier problema de carácter legal lo primero que dicen es: sácame un amparo. Ya veremos que el amparo pues requiere de cumplirse con ciertos principios constitucionales para que proceda y tener éxito en el amparo. Bueno, pero en este momento nos interesa comentar algunos aspectos relevantes. Antes de eso, Luciano, déjame completar lo que estabas comentando. Todo lo que dices es cierto, sí, efectivamente quiero un amparo, pero el amparo también tiene algo que estoy seguro que vas a tocar, que es la defensa en contra de las arbitrariedades de la autoridad. Claro. Ese es quizás el mejor mecanismo que puede tener una persona en la República Mexicana para defender sus derechos y evitar arbitrariedades por parte del Estado. ¿Qué es una arbitrariedad? Que actúe el Estado sin tener una disposición legal que lo fundamente, que le permita actuar. Entonces, que actúen, que nos regrese a aquellos poderes absolutos del Estado y que el rey haga lo que quiera, ¿no? No, eso yo te lo agregaría. No, desde luego, esto es importante. Primero, quería yo hacer patente que el amparo, pues, es querido por el pueblo porque protege sus derechos más preciados. Pero sí también hacer hincapié en que el amparo fue establecido en la propia Constitución para impugnar las leyes, los actos del poder público, de los poderes públicos, de las autoridades que violan la Constitución y que violan los derechos humanos de los gobernados. Por eso es que se ha dicho que el amparo es un medio de control de la constitucionalidad y hoy de convencionalidad del poder público cuando viola los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los convenios internacionales, en los tratados en que México es parte. Rápidamente me explico. Si el legislativo con sus leyes, ve la grandeza del amparo, si el legislativo con sus leyes, el ejecutivo con sus reglamentos, con sus actos, el poder judicial con sus propias resoluciones, violan la Constitución y violan los derechos humanos de los gobernados, la propia Constitución establece en los artículos 103 y 107 el juicio de amparo para que con el amparo impugnemos esas leyes del legislativo que son inconstitucionales y que violan los derechos humanos del gobernado. Establece la propia Constitución el amparo para impugnar los reglamentos del Ejecutivo que violan la Constitución de Derechos Humanos. En fin, fue establecido para impugnar los actos de los poderes públicos de las autoridades.
¿sí? Hoy en día también se ha hecho procedente en contra de algunos actos de algún ente particular que por mandato expreso de la ley, de la Constitución, realiza funciones propias del Estado, y en esas funciones puede ser que también estén violando los derechos humanos, y entonces hoy se ha ampliado el ámbito protector del amparo. Pero sí, efectivamente, el amparo fue establecido en la propia Constitución para impugnar los actos del poder público, de las autoridades. De tal manera que hoy en día en México, cualquier persona, si estima que una ley, que un tratado, que un reglamento, que cualquier acto de autoridad viola sus derechos, puede promover su amparo. Y ese amparo se tramita en un procedimiento formal en el que las partes hacen valer sus pretensiones. Es decir, la pretensión del quejoso, del que se ve afectado con los actos de autoridad que violan la Constitución y los derechos humanos, la pretensión del quejoso, como se le llama a esta parte en el amparo, es que le otorguen el amparo acreditando con sus pruebas que el acto de autoridad es inconstitucional, que viola la Constitución y que viola sus derechos humanos y garantías. Entonces es la pretensión del quejoso, del agraviado con el acto de autoridad. Y la pretensión de la autoridad es demostrar que su acto se apega a la Constitución y que no está violando derechos humanos y garantías del quejoso, y por lo tanto que se le niegue o se le sobresea el amparo. Pero en ese procedimiento formal, las partes, en un plano de igualdad procesal, ofrecen sus pruebas, y el juez, con las constancias y las pruebas que le aporten las partes, resolverá si concede o niega el amparo o lo sobresee. Puede ser que conceda el amparo cuando el quejoso con sus pruebas demostró que el acto de autoridad existe y que es inconstitucional, que viola la Constitución y que viola sus derechos humanos y garantías. O bien puede ser que niegue el amparo cuando la autoridad con sus pruebas, con sus informes, demostró que su acto se apega a la Constitución y que no está violando la Constitución y los derechos humanos del particular que promovió el amparo, y entonces le van a negar el amparo al quejoso. O bien puede ser que la autoridad demuestre que el agraviado, el quejoso, el particular, no tenía un interés jurídico o un interés legítimo, que vamos a platicar de ellos aquí, y entonces le van a sobreseer el amparo al quejoso. Ni siquiera se entra al estudio del fondo si es constitucional o no, simplemente por existir algún impedimento legal que no demostró el interés jurídico, que no demostró su interés legítimo, que ya veremos aquí rápidamente en qué consiste todo eso, le van a sobreseer el amparo. Pero lo importante de esto es que el amparo se tramita en un procedimiento formal. En ese procedimiento, las partes están en un estado procesal de igualdad. Tú, quejoso, tienes que demostrar con tus pruebas que existe el acto de autoridad y que es violatorio de la Constitución y tus derechos humanos. Autoridad responsable, que es la parte, dijéramos, demandada en este juicio constitucional, tiene también que demostrar que su acto se apega a la Constitución y que no viola derechos humanos. Hay un plano de igualdad procesal. Ahora, hay una cuestión que, perdón que te interrumpa, me parece muy clara tu explicación y es muy buena. Pero los alumnos de repente me preguntan, es cierto, se presenta una solicitud de amparo, una demanda de amparo, efectivamente las partes van en igualdad, la autoridad y el agraviado o el quejoso tienen que ofrecer sus pruebas, teóricamente hay una audiencia también, etcétera, y finalmente, eventualmente vendrá la sentencia en el juicio. Pues pero lo que les hace mucho ruido es lo que han estado oyendo y leyendo, que dicen, es que, profesor, el amparo ha perdido sentido. ¿Y por qué? Porque mire, se presenta la demanda, ¿no? Entre que se investiga si tiene o no razón, se puede decretar habitualmente la suspensión. Sí, a eso iba yo. Exacto. Que entonces, en ese procedimiento que comentaba yo, hay una figura que forma parte del amparo. Y esa figura se llama la suspensión de los actos reclamados. La suspensión de los actos reclamados la solicita el quejoso con la finalidad de que la autoridad no ejecute los actos que se están reclamando en lo que se tramita el amparo y se decide en el amparo si el acto es constitucional o no. La única finalidad de la suspensión es evitar que las autoridades responsables ejecuten los actos
en lo que se tramita el amparo y se decide si son constitucionales o no. Coloquialmente es como un engarrote si me hay autoridad, o como el juego de los encantados: estás encantada, no te muevas, no hagas nada, no ejecutes la orden de aprehensión, no prives de la libertad al quejoso, porque ya tiene la suspensión. Espérate hasta que se resuelva en el fondo si tu orden de aprehensión es constitucional o no, pero mientras tanto, como ya tiene la suspensión, quédate quieta, no ejecutes esa orden de aprehensión. Si es una ley, si te conceden la suspensión, quejoso, evita que se aplique la ley en lo que en el amparo se resuelve si es constitucional o no esa ley. Pero mientras tanto, la autoridad no debe de aplicar la ley, no debe de ejecutar la orden de aprehensión, no debe de ejecutar la expropiación. Esa es la suspensión. La suspensión es muy polémica la figura, y por eso quise brevemente comentar todo esto, porque las reformas que vamos a platicar de ellas inciden principalmente en esa figura que se llama el interés legítimo para promover el amparo y en la suspensión. Pero previamente a esto sí es conveniente también comentar que hubo una reforma constitucional muy importante al Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Federación, se integra con varios tribunales que conocen del amparo. Y la cabeza de ese Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte. La Suprema Corte es el máximo tribunal del país. Y ahí van a terminar los asuntos si se interpone un recurso llamado de revisión. Pero hay otros tribunales también que forman parte de ese Poder Judicial de la Federación, como son los jueces de distrito, que conocen de nuestro amparo indirecto, los tribunales colegiados de apelación, que conocen del amparo indirecto, tribunales colegiados de circuito, que conocen del amparo directo, y la Suprema Corte, que va a conocer en última instancia si un acto de autoridad es constitucional o no, si una ley es constitucional o no. Entonces, lo que ocurrió el 15 de septiembre, se publicó un decreto que reformó al Poder Judicial, y fue una reforma radical. En esa reforma radical se estableció que hoy los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y jueces de distrito, son electos por el voto popular. Ya no se da la designación que se tuvo hasta antes de esa reforma de 15 de septiembre de 2024. Y eso también despertó la polémica, porque se comentó que esto podía ocasionar la politización de la justicia. Más que atender a la sapiencia, al conocimiento de los ministros de la Corte, de los jueces de distrito, de los magistrados de circuito, que tienen carrera judicial, que tienen los conocimientos, los méritos suficientes para conocer de los amparos y de otros medios de control en el país, ahora ya no se exige esa meritocracia, esos conocimientos, sino que pues es el voto del pueblo, aparentemente. Digo aparentemente porque aquí pues 3 candidatos los propone el Ejecutivo en ese medio de elección de los ministros. 3 los propone el Legislativo, 1 la Cámara de Diputados, 2 la Cámara de Senadores, mediante voto calificado de 2/3 de sus individuos presentes, y otros 3 los propone, esos 3 candidatos los propone la Suprema Corte por el voto de 6 de los ministros. Véase entonces cómo desde ahí empezaron los problemas de que dijeron, bueno, ¿es voto directo popularmente por el voto libre y secreto? O en realidad muchos dijeron medio de elegir hoy a los ministros de la Corte, en primer lugar, no es el idóneo, porque en todo el mundo se ha demostrado que la integración de un alto tribunal por individuos electos por el voto popular, se corre peligro primero de que no lleguen los más aptos, sino que el que llegue por los favores de partido, las simpatías políticas, ¿sí? Y que van a ser fallos políticos más que jurídicos. Y eso ha despertado el temor de que los que van a integrar al Poder Judicial de la Federación, sobre todo la Suprema Corte o los magistrados de circuito, jueces de distrito, van a atender más a los favores de partido, a las simpatías políticas, que al conocimiento de la ciencia jurídica. Ese es un punto muy polémico de la reforma al Poder Judicial.
Y lo polémico es que el Poder Judicial, la Suprema Corte, como ya mencioné, conocerá de nuestro juicio de amparo en última instancia, ¿sí? Es decir, que yo interpongo un amparo indirecto, impugnando la inconstitucionalidad de una ley que me causa violación a mis derechos humanos. Tramito mi amparo ante un juez de distrito porque es la inconstitucionalidad de una ley. Tramitado que es mi amparo en ese juzgado de distrito, si la sentencia que pronuncia el juez de distrito me niega o me sobresee el amparo, esa sentencia que me negó el amparo donde estoy reclamando la inconstitucionalidad de una ley, yo todavía la puedo impugnar en revisión. Y ese recurso de revisión se va a la Suprema Corte porque es el tribunal revisor que conoce de la constitucionalidad de leyes. Entonces, juega un papel muy importante la Corte porque es el órgano terminal. Y si está integrado por gentes que no tienen los conocimientos o que son del mismo partido al que pertenece los demás poderes, pues entonces eso ha prendido las alarmas porque se ha dicho que hoy en día, en esta elección por el voto popular, pues influye y destruye la división de poderes. ¿Por qué? Porque el legislativo, el ejecutivo, pues van a ser del partido oficial y también el Poder Judicial. Entonces dicen, si yo impugno leyes cuya iniciativa viene del propio Ejecutivo y que es aprobada sin cambiarle ninguna coma por un Congreso de la Unión, por un Legislativo, en donde todos son del mismo partido, donde hay mayoría partidista, y luego si le impugno en el amparo, y al llegar a los tribunales de amparo que van a estar integrados por individuos electos por el voto popular, dicen, pues entonces, si la iniciativa proviene del propio Ejecutivo y es aprobada tal y cual la manda el Ejecutivo, sin cambiarle ninguna coma, porque todos son del mismo partido del Ejecutivo, del partido en el poder, entonces, esa ha sido una de las preocupaciones y que incide en los juicios de amparo y en otros medios de control que hay, pero por los límites del programa, pues no nos daría tiempo a estudiarlos, pero sí he querido comentar eso brevemente. No, muy bien, porque queda muy claro, el que hace la ley no debe ser el que la aplique. Entonces, eso, dicen, atenta a la división de poderes y un Estado constitucional democrático de derecho. Ahora, también era importante comentar que lo que ya referí es que el integrar un poder judicial que se encarga del control de constitucionalidad para proteger los derechos humanos de los gobernados, pues no es el más apto. Es decir, que en el mundo, la mayoría de los sistemas de control, el órgano facultado para conocer del control de constitucionalidad no está integrado por voto popular. Y esto no es nuevo, viene desde la Revolución Francesa de 1789. Uno de los problemas que enfrentaron fue la elección por el voto popular de sus jueces. Fue un fracaso total, no tan solo porque los temores que representa de que vamos a tener fallos no jurídicos sino políticos y porque se va a atender a las simpatías, favores de partido y lo que ya comentaba hoy hace un momento, ¿sí? Sino que también por la desconocimiento de quién es el que está llegando a ocupar el cargo de juzgador, que requiere preparación, que requiere los conocimientos muy precisos sobre lo que es el control de constitucionalidad, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, y esto pues no se da en aquellas personas que llegan al cargo no por el conocimiento, sino por las simpatías políticas. Puede ser muy querido en la colonia, pero eso no lo capacita para ser juez. Y entonces esto fue motivo de preocupación, las reformas del 15 de septiembre, reformas a la Constitución, al Poder Judicial, pero también alcanzaron esas reformas a nuestro juicio de amparo y a otros medios de control que tenemos en México, pero que por el tiempo que tenemos para el programa, pues hoy hablaremos solamente del amparo. De tal manera que vino esa reforma de 15 de septiembre que también reformó algunos artículos de la Constitución referentes al juicio de amparo, como fue el artículo 107 constitucional, y luego vinieron reformas a las leyes secundarias, a la ley de amparo,
hubo reformas, una muy importante que se dio unos días antes, meses antes, que quiero comentar brevemente porque incide en las últimas reformas. Se hizo una reforma al juicio de amparo en materia de suspensión de los actos reclamados que tú atinadamente decías. Bueno, es que hay una figura que está dentro del amparo, que yo he comentado que en el proceso que se sigue para tramitar el amparo, hay una figura que forma parte del amparo que se llama la suspensión de los actos reclamados y que tiene como propósito evitar que las autoridades ejecuten los actos reclamados en lo que se tramita el amparo. Vamos, si el quejoso Juan Pérez promueve amparo, reclama la inconstitucionalidad de una orden de aprehensión, pero en la demanda se le olvidó al abogado pedir la suspensión para que la autoridad no ejecute esa orden de aprehensión, ¿qué va a ocurrir? Que en lo que están tramitando el amparo, que lleva tiempo, el amparo es tardado en su trámite, puede tardarse 6 meses, 1 año. Si no se pidió la suspensión en ese lapso, la autoridad puede ejecutar el acto reclamado. En este caso, si se reclama en el amparo una orden de aprehensión, pero no se pidió la suspensión, en el ínter en que se esté tramitando el amparo, lo que puede ocurrir es que como no se pidió la suspensión, la autoridad puede ejecutar la orden de aprehensión. Y si la ejecuta, pues priva de la libertad al quejoso. Y si la priva de la libertad, si lo privan de la libertad, pues ya el amparo carece de eficacia, queda sin materia. Por eso la importancia de esta figura de la suspensión. Pero se mantiene como figura, se mantiene. Es muy importante, es una figura del amparo que es vital para que el amparo tenga eficacia. Con frecuencia lees en el periódico que están anulando esa suspensión provisional y que se van hasta la suspensión definitiva, o sea, la sentencia última, ¿no? Y como tú dices, pues ya para entonces, ¿ya para qué quiero el amparo? No, eso es importante, por eso esta figura de la suspensión. Pero se mantiene, pues, en la... Por eso ahorita vamos a comentar brevemente qué ha pasado con estas reformas. Hay esa reforma que originalmente se dio unos meses antes de las reformas al Poder Judicial. Fue en junio, el 14 de junio de 2024, se reformó la ley de amparo, pero en materia de la suspensión. Okay. Y ahí fue muy importante porque hay un artículo de la ley de amparo, el 129, que se refiere a aquellas hipótesis. En ese entonces tenía 13 fracciones, el artículo 129 de la ley de amparo, en donde se establece todo un catálogo en esas 13 fracciones que tenía el 129, de aquellas situaciones que van en contra del interés social y disposiciones de orden público, y que por lo tanto, cuando se afecta ese interés social, ese orden público, no procede la suspensión. Pero también, en ese artículo, antes de esa reforma de junio de 2024, tenía un párrafo final que le daba una gran discrecionalidad muy buena a los jueces de distrito, en donde se establecía que aún en los supuestos del 129, excepcionalmente si el juez de distrito estimaba que la negativa de la suspensión afectaba en mayor grado ese interés social y ese orden público, ese interés público, entonces sí procedía la suspensión. Fabuloso, muy bien. Fabuloso, una facultad discrecional en donde el juzgador, a pesar de que se dieran las hipótesis del 129, ahora déjame decirte, en el 129 yo en los trabajos, en los libros, he criticado que en realidad en esas hipótesis que se contemplaban en 13 fracciones, se refieren a situaciones que casuísticamente, arbitrariamente, subjetivamente, el legislador estima a su arbitrio que van en contra de ese interés público, de ese orden público, para que no proceda la suspensión. Y yo he comentado que en realidad esas expresiones orden público, interés público, son términos indefinibles jurídicamente, que dan margen a la discrecionalidad de las autoridades y que en un momento dado también a que los jueces caigan en discrecionalidades y subjetivismos. Y entonces yo preguntaba, ¿qué es el orden público? ¿Qué es el interés público? Y muchas veces las autoridades en la suspensión tienen que rendir un informe llamado informe previo. Y en ese informe previo muchas veces las autoridades hábilmente mencionan que su interés se funda en una ley de interés público, o que que su acto persigue ese interés público. Muy subjetivo. Y entonces nosotros hemos dicho, no, momento, no basta que la autoridad en su informe previo argumente que su acto se funda en una ley de interés público, o que ese acto de la autoridad persigue ese interés.
¿Por qué? Porque en la mayoría de las leyes, si tú le das lectura a una ley, en el artículo primero de cada ley que tú leas, lo primero que te dice, esta ley es de orden público. Lo primerito. O bien, la autoridad puede decir que su acto persigue ese interés público. No. Nosotros en los asuntos le planteábamos al juzgador, no te vayas, como dicen los jóvenes hoy, no te vayas con la finta, no porque la autoridad te diga que su acto se funda en una ley de interés público o que persigue ese interés, su acto, me vas a negar la suspensión. No, la autoridad responsable que emitió el acto debe allegarte elementos de prueba que demuestren que se presentan esos factores del orden público y del interés público. Incluso ya años antes, se hizo el intento, con esa mayoría que se tenía en el Congreso, no mayoría calificada, de mandar iniciativa de leyes de manejar también como causas de improcedencia de la suspensión, no tan solo el interés público, el orden público, sino la seguridad nacional. Y ahí decíamos, afortunadamente no prosperó, pero lo que sí me interesa comentarle a nuestro auditorio es cómo desde esa reforma de 14 de junio de 2024 se derogó ese párrafo final del 129, que era fabuloso porque le daba al juzgador de amparo la facultad discrecional de que excepcionalmente, aun en esos supuestos del 129, si él estimaba que la negativa de la suspensión podía causar un daño mayor a ese interés, a ese orden, concedería la suspensión. Con esa reforma en síntesis se derogó. El quejoso quedó. Y ya veremos lo que vino ahora en la reforma última de octubre de 2024, porque esa facultad discrecional que tenía el juez, no hombre, era excelente para los gobernados. Claro, y era excelente porque nosotros siempre hemos dicho que el amparo debe siempre de ir en base a hoy de uno de los principios de los derechos humanos, que es la progresividad. Hoy que tenemos la tutela no tan solo de los derechos que reconoce la Constitución, sino también de los convenios internacionales, los tratados del derecho convencional, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Hoy, de acuerdo a la teoría de derechos humanos, hay principios que rigen esos derechos humanos, como es el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Debemos ir hacia adelante, y el amparo siempre ha tenido reformas buenas que lo han hecho más accesible, más ágil para el grueso de la población, para favorecer al quejoso, al gobernado. Y entonces íbamos en ese camino, pero desafortunadamente en esa reforma de 14 de junio al juicio de amparo en materia de suspensión, al quitarle esa facultad discrecional al juez, imagínate. Pero también hubo se reformó el 148 desde ese 14 de junio. El 148 es también referente a la suspensión en el amparo contra normas generales. ¿Por qué? Porque ahí se establece que con la suspensión yo puedo paralizar algo que no tienen ni los países de primer mundo, lo fabuloso de nuestro amparo y sus figuras como la suspensión, de que yo con la suspensión en mi amparo puedo pedir que se paralice, que no se me aplique un tratado internacional, que no se me aplique una ley, que no se me aplique un tratado, que no se me aplique un reglamento. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo que se suspenda la aplicación con la figura de la suspensión. Y entonces se dieron casos en donde la antigua Suprema Corte, que integrada con gentes que tenían una preparación, conocedoras del control de constitucionalidad, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, esas personas con carrera judicial estuvieron concediendo suspensiones en el amparo y en otros medios como que tenemos en el 105, como la acción de inconstitucionalidad de la fracción 2, estuvieron concediendo suspensiones dándole alcances generales. Es decir, no nada más para el que me pidió la suspensión contra una norma general, sino a todos aquellos que encuadraran en el supuesto normativo de esa ley. Y eso se dio en unas impugnaciones que se hicieron de la ley de la industria eléctrica. Entonces los jueces optaron por conceder la suspensión, pero dándole efectos generales, es decir, que favoreciera a todos los que encuadraran el supuesto de esa ley de la industria eléctrica, pero para cuidar que no hubiera ventaja sobre unos y otros y que fuera en detrimento de los consumidores, que algunos se vieran beneficiados y otros no. Y por eso se le dio alcances no nada más para el que promovió el amparo y pidió la suspensión, lo que se conoce en la doctrina como relatividad de las sentencias o fórmula de Otero. La sentencia de amparo
y la interlocutoria que concede la suspensión solo beneficia al que promovió el amparo, no a nadie más. No erga omnes, no efectos generales, no para todos. Y entonces eso despertó la polémica. El Ejecutivo, que en el sexenio anterior empezó a presionar al Poder Judicial porque, oye, ¿cómo estás concediendo suspensiones con efectos generales para todos y no nada más para el que te promovió el amparo y te pidió la suspensión? Y eso ocasionó que el artículo 148 en materia de suspensión se estableciera que en las suspensiones, en los amparos contra leyes, tratados, es decir, contra normas generales, en ningún caso fijaría efectos generales. Desde ahí empezaron las reformas y que implicaron un retroceso porque también se dijo que cómo se iban a proteger los derechos humanos de la tercera generación. Me explico rápidamente qué son los derechos humanos de la tercera generación. Los derechos humanos de la tercera generación son tendentes a proteger al grupo humano, no como acontece con los derechos de la primera generación que protegen al individuo, o los derechos humanos de la segunda generación que protegen a una clase social. Los de la tercera generación son tendentes a proteger al grupo humano, a la colectividad, los llamados derechos colectivos o difusos. Verbigracia, los derechos del medio ambiente, del agua, de consumidores, son tendentes a proteger al grupo humano, ¿sí? Entonces, esto es importante porque una suspensión para proteger los derechos colectivos o difusos de la tercera generación, pues es acorde que proteja a todo el grupo y no solamente al que pidió el amparo. Claro, o sea, comento brevemente esto porque incide con las reformas que ya vamos a comentar, muy polémicas que se han dado, sobre todo la última de 14 de junio, de 16 de octubre, ya estoy regresando, 16 de octubre de 2024. Es que ha habido muchas reformas y nos han obligado a estar actualizando los libros, los programas de estudio. Déjame comentarte algo. Mira, Marcos Herrera, Sara León, Laguz Aceu, nos hablan por teléfono. Ajá. Y nos hacen una pregunta. Te la voy a hacer, las tres van en el mismo sentido. Pero antes de eso, y dado que se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, bien dijiste, este tema puede... No, abarca mucho. Para un semestre entero, ¿no? Sí, todas las reformas que de octubre, pero lo antecedente... Hay dos puntos que hace falta para culminar con el... Uno, ya quedó claro, llegamos hasta la suspensión. Ajá. Eventualmente vendrá una sentencia. Y esa sentencia también la preguntan mucho, dice, bueno, ya, ajá, la sentencia, vamos a suponer que se concede el amparo. Pero eso va a depender no del papel donde se concede, sino de quien ejecute la sentencia, ¿no? Entonces, si la autoridad no le hace caso a la sentencia, yo entiendo que antes se penaba de alguna forma. No, ahora, sí, hay sanciones penales. Es lo que te pediría que nos dijeras, sí. ¿Qué pasa si una autoridad no le hace caso a una sentencia de amparo? Bueno, esa es una, pero de una vez te doy el planteamiento. Ya tenemos, pues, ya hicimos el recorrido por el juicio de amparo, y ahora nos preguntan, a ver, las reformas que se hicieron, ¿tienden a agilizar los procesos o a ponerle trabas estructurales para poderlo hacer? ¿Hay el riesgo de que la justicia se vuelva más lenta al tratar de, con todas estas reformas que estamos mencionando? Y luego dice, bueno, sí, el dilema, como bien decía, ¿sabe? Es a criterio del juez que podía o no darse la suspensión. Pero bueno, si teníamos jueces que eran provenientes de una carrera judicial que llevaba 20, 30 años antes que pudieran ser, bueno, podrías tener una garantía jurídica de ahí. Pero si tenemos jueces, como dijimos al principio, que eran los que son los simpáticos de la colonia, tenemos un problema serio en cuanto a la subjetividad y la efectividad. Entonces, se cumplen las sentencias, sino que pasa y se agilizó o no se agilizó. Bueno, aquí rápidamente quiero que nuestros radioescuchas queden bien precisados los aspectos. Aquí estamos hablando de la suspensión. No estamos hablando del fondo del amparo. Aquí es la sentencia interlocutoria que se dicta en la suspensión. Si se incumple la sentencia por la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva, hay sanciones. El artículo 262 de la Ley de Amparo Fracción Tercera establece que cuando las autoridades incumplan una suspensión, una interlocutoria suspensional, serán sancionados con penas de 3 a 9 años de prisión
multa de 50 a 500 días de salario, la destitución del cargo y su inhabilitación para desempeñar otro cargo puesto o comisión de servicio público. Desafortunadamente, el poder público, lo vimos en el sexenio anterior, en las obras del Tren Maya se paralizaron con la suspensión y no acataron las suspensiones. Las sanciones que se tienen que plantear en las vías correspondientes están en trámite, pero la autoridad de entrada no cumplió, y eso nos aleja de un Estado constitucional democrático de derecho. Por otro lado, las sentencias de amparo son las que van a decidir si el acto de autoridad es constitucional o no, y si se incumplen, también son sancionables con penas de 5 a 10 años de prisión, porque es el amparo, ya es el fondo, no es la mera suspensión, sino ya es el fondo donde se decide si la ley, si el acto de autoridad, si la expropiación, si la clausura, si la orden de aprehensión son constitucionales o no, se decide en el fondo del amparo, y la sentencia que se incumple, que otorgó el amparo, son sancionables con penas de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días de salario, la destitución del cargo y la inhabilitación del servidor público por igual plazo, de 5 a 10 años. Y se aplica por la Suprema Corte la fracción 16 del 107 constitucional. Separa del cargo la autoridad que incumple la sentencia y la consigna directamente al juez de distrito para que la sancione con las penas que estoy comentando. No importa el nivel de la autoridad. No importa. La cuestión es que en la vida diaria, pues hoy los temores que se están presentando es que si los que han llegado a ocupar los cargos por la elección popular tendrán los conocimientos y tendrán la voluntad política de actuar de manera imparcial e independiente. Claro. Entonces, este tema es muy amplio. Quisiera yo que platicara más de estos temas, pero sobre todo para dejarle en claro al auditorio que una cosa es la suspensión, que hemos hablado de ella hoy, apenas el día de hoy, y otra cosa es el fondo del amparo, donde se decide si el acto de autoridad es constitucional o no. Y ahí hubo muchas cuestiones que teníamos que ir precisando, y sobre todo la reforma del 16 de octubre, que es el motivo de polémica hoy en día. Una última pregunta. Me dicen por ahí que el artículo 61 de la ley de amparo prohíbe el amparo contra reformas constitucionales. Y después ahí el artículo de la Constitución prohíbe también la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Yo te quiero preguntar, ahí los artículos tú los das del 103 al 105, promueven el amparo. Son la base constitucional del amparo. El 103, 107. ¿Puede una ley secundaria, la ley de amparo, en el artículo 61, ir en contra de la Constitución y decir, el amparo que tú ves, tú constitucional pones, aquí no se aplica? Nosotros es lo que hemos comentado en las diversas conferencias que se dieron en torno a las reformas. Nos llevó toda una semana. Ahí nosotros hemos comentado que hay varias inconsistencias en la reforma de la ley de amparo y que esas reformas van en contra de la propia Constitución. El artículo 107, por ejemplo, en materia de interés legítimo, viola la fracción primera del 107. Y entonces hemos comentado que también se puede imponer de inconstitucional la propia ley de amparo, pero ya veríamos cómo. No, pues no con la Suprema Corte que tenemos hoy en día. No, pero sí se puede impugnar, porque la ley de amparo no es la Constitución, es una ley secundaria. Claro. Y en un Estado constitucional de derecho, nada puede quedar fuera de control de la constitucionalidad, y menos las leyes que son leyes secundarias. La ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107, pero no puede quedar fuera de control de constitucionalidad. Por supuesto. Y sí se puede plantear la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Ya veremos que en su momento, en otro programa, que se puede plantear la inconstitucionalidad con los propios recursos que establece la ley de amparo. Perfecto. En fin, en los 2 minutos que nos queda, estas reformas que has estado mencionando, ¿agilitan o entorpecen el amparo? Deberían de agilizarlo. El problema es que hoy en día hay términos amplios que hubiera yo querido comentar. Por ejemplo, se reformó... Te vamos a volver a invitar. Se reformó la ley de amparo para establecer que los jueces de distrito deben de dictar la sentencia en un plazo de 90 días. Y yo he dicho, cuidado, porque la propia Constitución establece que el amparo, el fondo, el principal, debe tramitarse en un expediente en donde debe ser un trámite ágil, es en un procedimiento concentrado. En una sola audiencia las partes ofrecen, desahogan pruebas, alegatos y el juez tiene que dictar la sentencia.
¿por qué nos tenemos que esperar 90 días? Así es. Entonces ahí se está violando la fracción séptima del artículo 107 constitucional. Y sí, insisto, sí se puede impugnar la inconstitucionalidad de la propia ley de amparo porque no es la Constitución. Yo comparto tu punto de vista. Esas reformas que te viste muy decente cuando dices, son inconsistencias, no, son inconstitucionalidades de la ley de amparo. Luciano, qué bárbaro, es decir, realmente nos has dado una clase de amparo extraordinaria, estoy seguro que los estudiantes y la gente que escuchó que nos siguió en este programa sale con otra idea reconociendo la importancia del amparo, reconociendo que ese es el mejor instrumento que tiene una persona para defenderse contra las arbitrariedades y que tras tocarlo es efectivamente dejarlos en la mayor indefensión. Es decir, ya se acabó una vez que lo trastocas y que lo perdemos. Ya no tenemos nada. Y las reformas debieron ser para lograr el amparo que hemos anhelado, un amparo ágil, sencillo, así es, accesible al grueso de la población, con sus figuras, que lo han hecho que sea uno de los medios de control más importantes. Y que con eso obliga a la autoridad a cumplir con el principio de legalidad, a siempre actuar conforme a la ley, nunca a sobre todo el mantener el principio de supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos. O sea, en verdad, yo en lo personal te agradezco mucho que esta vez hayas sido el ponente. Llevamos años siendo conductores, pero realmente creo que fue muy productivo. Y es necesario hablar de ese amparo, como ya veremos, sí. Pero muchas gracias también a nuestra directora que nos da oportunidad de sin lugar a dudas, de difundir todo esto que se ha también manejado en la facultad y ahora sin lugar a dudas. Y a nuestros amigos, a nuestros alumnos, los invitamos el martes próximo a estar nuevamente en este programa. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.